Hola, como hace mucho tiempo que no subo un vídeo, hoy me voy a dedicar a hacer un arroz al horno. Aquí tenemos unas patatas, guisantes, una hoja de laurel, colorante, pimentón dulce, tomate y un arreglo del arroz al horno que venden en un centro comercial. Y, por supuesto, arroz. Bueno, vamos a trocear un poquito esto para hacerlo un poquito más pequeño. Cortamos así. Más que nada para que dure un poco más. Cortamos así. A ver. Este tiene mucho hueso ahí. Y este ahí. Vale, y ahora vamos con la panceta. Cortamos también así por la mitad. Para que esté más distribuido por el cacharro. Vale, este es bastante grande. Cortamos. Perfecto. Vale. Esta aquí. Y esta por aquí. Bueno, antes cuando he dicho los ingredientes se me ha ido un poco la bola y se me olvidó deciros que necesitaba también un tomate y ajitos para el sofrito. El tomate. Bueno, vamos a comenzar con el sofrito. Le echamos una buena cantidad de aceite ahí, que se vaya calentando. Echo un poquito de sal por aquí. Y esperamos que se caliente. Bueno, vamos a echar los ajitos que vayan sofriendo ahí. De guay. Vamos a ver. Mira que los ajos fritos huelen de categoría, ¿eh? Qué rico. Vale. Vamos a ver. Que coja así un poquito de color. Vale, ya. Vamos a echarle ahora la carne. Vamos a removerla ahí de guay. Vamos a echarle un poquito más de sal. Y removemos. Ahora esperamos que la carne esté medio hecha para echarle el pimentón y el tomate. Bueno, vamos a echar el aceite, el tomate, un poquito. Hay que darle unas vueltecitas. Y ahora de aquí un momento le echamos el pimentón.
echamos una cucharadita de pimentón. Ahí, perfecto. Y ahora mismo le echamos el arroz, porque el arroz también lo sofreímos. Le damos caña así, para que no se nos queme. Y ahora mismo le echamos un vaso de arroz. Nosotros le vamos a echar dos, porque así tenemos más. Vale, ahora lo sofreímos así un poquito, para que coge gustito de todo lo que le hemos echado. Bueno, vamos a volcar el arroz y el sofrito aquí dentro de la olla de barro. Olla, cazuela, no tengo ni idea cómo se llama. A ver. Y luego cortaremos la patata y el tomate y lo echaremos aquí también. Bueno, ahora vamos a ir pelando las patatas. Así, con este pelador. Este pelador es una maravilla. Y también cortaremos el tomate. Lo cortaremos así en rodajas, como se planta en el puchero este, en el cacerolo, como llama antes. Y nada, a ver, un poquito. La otra patata no la voy a grabar, que es igual que esta, ¿eh? Bueno, vamos a cortar el tomatito este que he visto. He visto el más pequeño que había y digo, che, pues lo cojo. Lo cortamos así en rodajas, después de haberlo lavado bien. A mí la verdad es que el tomate no me gusta, pero como le da buen sabor, lo pongo. Ya a mi mujer y a mi hija le gusta. Vale, ahí. Perfecto. Esto, ahora le quito eso. Vale. Y ahora cortamos las patatitas. Esto por aquí. Y la otra. Bueno, pues ahora vamos a mover esto un poquito. Preparamos el tomate, la patata y la morcilla. Por ahí. Joder, la verdad es que huele de categoría el tomate, ¿eh? A mí no me gusta, pero bueno, ya te digo, huele de categoría. Y ahora plantamos las patatitas por ahí también. Así tengo suerte y me salen bien, no se me quedan un poquito duras, pero bueno, poquito solo, ¿eh? Comestibles. Vale, lo ponemos por ahí. Ponemos la morcillita por ahí para que le dé más gusto todavía. Y ahora echamos el agua. Mientras que estaba cortando el tomate y las patatas, he puesto el horno a calentar. Le he puesto de momento 75 minutos para que mientras que estoy cortando esto, que vaya calentándose. Vale. Vamos a mover esto un poquito para que se nivele. Yo le he hecho dos de estos no me acuerdo cómo se llama, de azafrán no, hostia, no me acuerdo. Vale, y ahora le coloco el colorante químico este. Vale. Dejamos esto así de categoría. Uf, qué buena pinta tiene. Ya me está entrando hambre, me cago en... Vale, que se me había ido la bola. Se llama laurel, la hoja de laurel. Y ahora le pongo... También se me había olvidado ponerle los garbanzos. Garbancitos. Vamos a distribuirlos por ahí. Y ahora lo voy a meter en el horno.
que ahora le quedan unos 65 minutos o así. Yo tampoco es que me guíe mucho por el tiempo. Miro que no tenga agua ya y ya está, arreglado. Bueno, voy a meterlo al horno. De aquí a un rato nos vemos. No sé si se ve el tiempo que pone y a los grados que lo he puesto. Ahí está calentándose. Bueno, ahora vamos a sacarlo del horno, a ver cómo ha quedado. Y aquí tenéis la pinta que tiene. Ahora, de que un rato, os digo cómo está. Bueno, vamos a ver. Me he puesto un platito ligero, pero bueno, es que a mí no me gusta comer. Bueno, señores, os puedo asegurar que ha quedado de categoría. Venga, hasta la próxima. A ver si la próxima tardo menos en hacer uno.